Ya, buenos días, magíster y compañeros. Nosotros somos estudiantes de la Universidad Central, de la carrera de Pedagogía de la Historia y Ciencias Sociales. Somos el grupo 3, integrado por Abad Marisol, Arias Cristian, mi persona, Cueva Edgar, Cacongo Mauricio, Morales Cristian. El tema que nos compete hablar son las alianzas y relaciones internacionales del Ecuador al 2020. Cámbiale, por favor. Ya. Como hemos mencionado, nos vamos a dedicar exclusivamente a las alianzas y tratados en este año. Pues en el gobierno de Lenin Moreno, este ha tenido un cierto número de aspiraciones, que pueden ser 4 o 5, en la cual quiere concretar este año. Entre las principales son unirse ya legalmente a la Alianza del Pacífico, integrado por algunos países de dicho nombre. También conformar el foro de la PROSUR, que es una sucesión de la UNASUR, de quien Ecuador ya salió. También quiere restablecer las alianzas y relaciones con Estados Unidos, que se vio empañada en los últimos 10 años por el anterior gobierno, principalmente por la ideología que Rafael tenía hacia Estados Unidos. Ya. También tiene relaciones en convenios no petroleros con la Unión Europea, que detallaremos más adelante. Ya, siga por favor. Ya, vamos a hablar sobre la Alianza del Pacífico, que se estableció en el año 2011 y fue denominado Bloque de Integración Comercial, porque en un primer punto estaba conformado por los países de México, Colombia, Perú y Chile. Bueno, la decisión de integrar a Ecuador fue mutua por parte de estos cuatro países. ¿Qué buscaba prácticamente esta alianza? Primero que nada, este acuerdo es una muestra de verdadera confianza que ahora genera Ecuador con su política de puertas abiertas a las inversiones y a los procesos de integración. Para el gobierno de todos, el actual gobierno, prácticamente se basa en dos pilares: fortalecer y expandir las relaciones internacionales. Esto constituye una oportunidad para generar más riqueza, más empleo y mayor bienestar para todos, puntualizada en 3 puntos: promover y expandir las exportaciones, extraer inversión extranjera directa y promocionar la llegada de turistas. En otro punto, prácticamente esta alianza aspira a ingresar como socio, ya que fue visto desde un punto de vista observador. Así pues, se consolidó el libre comercio con México, respaldado de Colombia y Perú, manteniendo asimismo acuerdos con Chile, y de igual manera, temas de educación e inmigración se verían altamente con gran ventaja. Y de esta manera Ecuador camina hacia un futuro lleno de oportunidades al ser parte de esta asociación multidimensional, llamada así, de países que han logrado desarrollar aspectos en el ámbito social, en el ámbito ambiental y en el ámbito tecnológico, es decir, de las TICs, ¿no es cierto? Con el propósito de ¿qué? De mejorar los niveles de competitividad para hacer economías más abiertas, más inclusives y más flexibles. La PROSUR con el Ecuador. Aquí vamos a hablar que esta organización, que es el Foro para el Progreso de América del Sur, y fue creada apenas hace el 2019, que fueron propuestas por Colombia y Chile, con el objetivo de favorecer la integración en Sudamérica y en reemplazo a la Unión de Naciones Suramericanas, a las que el Ecuador ya no pertenece. Esta organización está conformado por 8 países, que son Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Guyana, Perú y Paraguay, que son países netamente latinoamericanos o suramericanos. Por favor, síguele a la siguiente. Solcito, síguele a la siguiente, ya. Aquí vamos a ver que la relación desde la PROSUR tiene netamente sentido si es que se pone desde un punto favorable a lo que es ¿cómo podría decirlo? A un punto contrario a la Unión Europea, ya que la PROSUR tiene a su cargo 8 países, mientras que la Unión Europea tiene a su cargo 27 países.
pero ¿en qué consiste la conformación de la Prosur? En sí es para los grupos de trabajo, como es la infraestructura, que incluye obras públicas, transporte y telecomunicaciones. De la misma manera, energía, salud, defensa, seguridad y lucha contra el crimen y desastres. Entonces, la Prosur viene siendo una entidad donde vela por la seguridad y el progreso de los países netamente suramericanos. Vamos con la siguiente. Bueno, ya acabamos de hablar acerca de la Prosur y Ecuador. Ahora nos toca hablar acerca de Ecuador y la Unión Europea. Unión Europea. Como sabemos, la Unión Europea pues es una organización internacional compuesta por los estados y pueblos de Europa. Aquí se tiene un libre comercio o comercio internacional con Ecuador. Aquí pues a pesar de la paralización mundial del comercio pues se mantuvo las relaciones de alianza. Estamos haciendo referencia pues a lo que sucedió durante la pandemia mediante acuerdos no petroleros. Como recordemos, la caída del petróleo pues el precio del petróleo fue bastante, que, que llegó a valer muy poco. Luego, el Ecuador se abasteció de productos farmacéuticos por parte de la Unión Europea. Recordemos que Europa pues es una potencia en lo que se refiere a productos médicos y farmacéuticos. En este caso, en la pandemia, pues fueron de grande importación. El banano, pues este no sufrió tantas pérdidas, pues es el principal producto de exportación, sobre todo en la costa. Aquí, sin embargo, la realidad de los zapatos, lo que refiere a muebles, madera, flores, conservas de atún, café y muchos más ejemplos que el Ecuador exporta hacia la Unión Europea, pues decayeron o no tuvieron la misma suerte del banano. Siguiente diapositiva, por favor. Luego, aquí tenemos que en Ecuador y la Unión Europea, pues, si vemos este cuadro de porcentajes, pues la relación comercial, pues, en exportaciones, pues tuvimos alrededor de 956 millones de dólares, mientras que en importaciones, pues tuvimos 553, es decir, pues tuvimos alrededor de menos casi el 9% de lo que importábamos. Aquí en las exportaciones, pues lo principal, como lo dije anteriormente, pues fue el producto de exportación, el banano. Entre las exportaciones no petroleras, pues estas decayeron y solo de lo que exportábamos gran porcentaje, pues quedó al 25%. Y en las importaciones, pues lo principal que importamos de Europa, pues es los productos farmacéuticos, en este caso la medicina, para atender las necesidades que se presentaban por la pandemia. Buenas tardes, licenciado. Yo les voy a hablar acerca de las relaciones comerciales entre Ecuador y Estados Unidos. Como antecedente o contexto, debemos recordar que el expresidente Rafael Correa cerró su vínculo comercial con este país, ya que tenía un lineamiento político apegado a al socialismo del siglo XXI, el cual obviamente Estados Unidos no era partícipe para nada en lo que conlleva este lineamiento. Pero bueno, yendo al tema, voy a hablarles sobre las relaciones comerciales. Como antítesis les voy a poner que las claves para el acercamiento entre Ecuador y Estados Unidos fueron 5, las que nosotros tomamos en cuenta. La primera fue la apertura al mundo con la crisis de Cuba y Venezuela. Ecuador se distanció de estas ideologías al ver que son ideologías que están generando cierres o bloqueos comerciales con Estados Unidos, y la crisis es evidente y aumenta, y es muy notoria la gravedad de la expresión de las personas en cuanto a la migración. Ese como primer aspecto. El segundo tenemos como la cooperación de seguridad. Hubo un atentado en el año 2018 contra un cuartel de la policía ecuatoriana. Esto fue perpetrado por narcotraficantes. Esto generó la necesidad de que Ecuador tenga seguridad ante esta ola de violencia que generaba el narcotráfico y todo lo que conlleva este delito. Entonces podemos poner en contexto que el narcotráfico utiliza al Ecuador como país de paso o país de exportación, es decir, de envío de droga. Entonces, las relaciones con Estados Unidos en este ámbito de seguridad y protección para que puedan controlar este tipo de estupefacientes y quienes lo proveen, es necesario este tipo de acuerdo. Por favor, ayúdame con la siguiente diapositiva.
El siguiente aspecto tenemos que las relaciones anómalas. Pese al desencuentro ideológico durante el gobierno de Rafael Correa, Estados Unidos siguió siendo el principal socio comercial de Ecuador y el país con más apogeo ciudadano de ecuatorianos de su país, con más de 600.000. Es decir, que a pesar de que en el gobierno anterior de Rafael Correa se cerró estrechamente la ideología de comercio con Estados Unidos, ellos siempre mantuvieron relaciones, no necesariamente con el gobierno, sino con comerciantes o con grandes industrias de nuestro país que proveían materia prima o a su vez productos para su consumo. En el siguiente aspecto dentro de las relaciones con Estados Unidos tenemos la reactivación del TIC y la asistencia económica. Nos menciona que se accede en noviembre del año 2018 a reactivar el Consejo de Inversiones y Comercios Bilaterales, TIC, que ya mencionó mi compañero, con el fin de impulsar las relaciones entre ambos países y estudiar un trato preferencial para más productos ecuatorianos. Esto va ligado a una especie de comercio libre. Entonces, se busca que haya más productos de venta, es decir, de Ecuador a Estados Unidos y en reciprocidad de Estados Unidos a Ecuador. Pero bueno, esto es un paréntesis para recordar que nosotros más bien proveemos materia prima y ellos proveen productos ya desarrollados. Entonces no sería tan bueno o tan fructífero hacer este tipo de intercambios, ¿no? Pero en lo que respecta a comercio que consumen nuestros productos, como camarón, banano y otros que ya mencionaron, es importante. Y como última característica dentro de las relaciones, podemos mencionar el fin del asilo de Assange. Esto fue con una contrapartida de Quito al nuevo apoyo político, económico y militar de Estados Unidos. Es decir, y como contexto, recordemos que Julian Assange estuvo asilado por varios años en la Embajada de Estados Unidos, pero él estaba asilado en la Embajada de Estados Unidos en Reino Unido, me parece, con la intención de escapar o huir de los cargos que Estados Unidos tenía por el delito de terrorismo cibernético o robo informático. Entonces, al momento que Ecuador retiró el asilo político, dio como veña para decir que estamos apoyando la inversión de Estados Unidos o estamos apoyando la política ideológica de Estados Unidos como apoyo a nuestro país. Eso es todo. Siguiente diapositiva, por favor. Ya, bueno, en conclusión de lo antes mencionado, tenemos que la unión del Ecuador a la Alianza del Pacífico traerá importantes beneficios para el país, principalmente en el campo económico, pues su desarrollo contribuirá a disminuir la crisis actual, ya que según datos estadísticos anteriores, en 2019, el bloque de la Unión del Pacífico, conformado por los cuatro países, México, Chile, Perú y Colombia, fue nombrada entre la octava potencia del mundo. Entonces, beneficiaría al Ecuador ingresar a este bloque, principalmente económico. Otra conclusión que podría acotar o añadir es que, si bien es cierto, las relaciones comerciales entre Estados Unidos y nuestro país a lo largo de muchos años han sido importantes, también es necesario mencionar que tienen ciertas políticas que restringen al desarrollo del país. Pero si fuera el caso de lo que solo mencionamos, las relaciones comerciales y los apoyos bilaterales que hemos tenido, sería fructífero seguir manteniendo este tipo de relaciones. Obviamente debería el Estado como tal o las entidades que estén a cargo de las acciones como tal, deberían poner lineamientos o limitantes para la injerencia o intervención de Estados Unidos dentro de aspectos que no sean comerciales, como por ejemplo políticos y otros más. En todo caso, como mencionó Cristian, es importante que siga habiendo este tipo de relaciones en pro de una economía sostenible y de que el país se desarrolle. Eso es, no sé si alguno de mis compañeros tiene otra reflexión o conclusión. Y en reflexión podremos agrupar, podemos decir que también la ideología del gobierno de turno afecta directamente a las alianzas y relaciones con los países y bloques. Como ya mencionamos anteriormente, se estancó las relaciones entre Estados Unidos, principalmente por la ideología del anterior presidente. Entonces, por eso el presidente Rafael Correa creó la UNASUR, pues este bloque era estrechamente ligado a la ideología de izquierda. Entonces, por eso, como Lenín Moreno tiene otro tipo de ideología, entonces decidió de desvincularse de este bloque.
y se están uniendo a la Prosur, que este vendría a ser un bloque netamente de derecha. Entonces, se puede decir que las ideologías de todo el gobierno de turno afecta directamente a las relaciones con los bloques y países. Es, Agradecemos su atención, licenciado y compañeros. Para nosotros fue grato exponer este tema y fue muy interesante investigar porque nos abrió el campo de visión sobre ciertos aspectos que no es que ignorábamos, pero sí teníamos como que muy leve la apreciación. Gracias.